Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a Tierra, con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a Tierra, viernes de 20 a 22 horas. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quiere? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bienvenidos, bienvenidas. Segunda emisión de Ecotónicos. El Gualeguay. Qué dulce calor allá de la hondonada que dejara cuando el mar subió en una nube de paloma o venía él con el hálito gris y blanco del mar. Y qué viento vino al encuentro de la nube para una hija que cayera pálida y con todo el día en sus cintillos. ¿Cómo fue aquella lluvia de arpa ciega o de penumbra o de juncos de vidrio que huían o plantaban nada brusca? Y que de un mes el cual sus caballos y sus varas y el cielo ya fluía mate y traslúcido del norte, oh doble y grandemente, hijo primero de la sal y de otro amor con alas, oh criatura de una verde pasión más alta y de distinto elam del aire cuando perfora aquella cita sobre su sed cavada, ya ligeramente cavada. El Paraná y el Uruguay bajaban ya la lira en una isla larga, sí, de León o de Ópalo tal vez, el cielo ya fluía. Juan L. Ortiz, el Gualeguay. Una de nuestras grandes voces, ¿no, Rubén? Sí, fantástico, maravilloso. El Gualeguay. Entre Ríos y el Ecotono, ¿no? Sí. Hay una... Y el agua. Se puede trazar el agua, ¿no? El agua es lo que conduce, ¿no? El agua conduce, el agua nos conduce, el agua nos lleva, la poesía nos lleva, ¿no? Entre ríos, entre dos puntos, ¿no? Y hoy estábamos hablando, bueno, en estas discusiones de reuniones de producción, ¿no? Decía, bueno, yo estaba pensando, digo, bueno, a ver qué le propongo a los muchachos, a ver para dónde nos vamos, ¿no? Digo, bueno, propongamos para arrancar siempre un eje, ¿no? Y digo, bueno, vamos a poner dos palabras, ¿no? A ver hacia dónde nos llevan esas palabras. Y dije, bueno, pensemos estas dos palabras, a ver qué les parece. Y dije, el eje va a ser, del segundo programa va a ser lo siguiente, ¿no? Las dos palabras. Aislamiento y egoísmo estructural, dije. A lo cual, ¿qué pasó, no? Después dije... Nos pareció que era lo mismo al principio. Sí. Y terminamos, llegamos a una especie de conclusión, se podría decir, que por supuesto podemos llegar a profundizar mucho más durante el día de hoy, que tenía más que ver con cómo uno se posiciona frente a los eventos que suceden, y ahí Rubén dijo algo que nos pareció que era más, donde sintetizaba más esta cuestión, si quieren,
dicotómica o antagónica, que es si uno se ubica desde un lugar para hacer pegamento Ya. o para hacer, ¿cuál era la otra? Disolvente. O para ser disolvente. Solvente. Bueno, desde ahí, a partir de eso, quedamos en que quizás las dos palabras de hoy tienen que ver con eso, ¿no? Si nos ubicamos frente a las situaciones como seres que unimos o seres que disolvemos. Tengo una pequeña anécdota. Una vez estábamos en una reunión y un hombre dijo que él terminaba su día y salía corriendo hacia su casa, que era el lugar donde se sentía absolutamente seguro. Y yo le preguntaba, ¿y por qué? ¿En la calle no se siente seguro? Y dice, no, de ninguna manera. Yo me siento absolutamente asediado en la casa y me siento seguro si fuera de mi casa, me siento seguro cuando entro en casa y donde soy dueño de todo y te controlo todo, absolutamente todo. Entonces yo lo escuchaba muy atentamente y pronto le digo, ¿y el miedo lo lleva consigo? ¿Qué miedo? Dice, el miedo que tenía en la calle lo lleva a la casa e infecta la casa. Y sí. El miedo infectando la casa, ¿no? Ahí tenemos otro, un temón que tiene que ver con el aislamiento. Que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? El miedo infectando la casa común. Se puede interpretar desde el lugar micro, ¿no? La casa propia, desde el cuerpo a la casa familiar, hasta la casa planetaria, ¿no? El miedo infectándolo todo, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? ¿Qué nos saca del miedo? ¿Qué nos saca del miedo? ¿Qué nos saca del miedo? Bueno, ahí siempre hay como por lo menos distintas fuentes o distintas líneas te plantean que el miedo es lo contrario al amor. Hay algunos que dicen eso. Que el miedo también puede tener que ver con un temor. Eso quizás es más psicoanalítico, pero una cosa que tenga más que ver con el tema de la muerte, quizás, o esta sensación, ¿no? que se puede generar. Y también, el miedo en algunos aspectos, cuando uno en general funciona desde el inconsciente, que es lo que como seres que sobrevivimos, como animales que somos, y nos manejamos quizás de esa manera, también es una señal, es bueno en el sentido de que es una señal de alarma, de que uno no va a salir corriendo en el medio de la calle sin que esté el semáforo habilitado para poder cruzar, porque bueno, te da ciertas perspectivas como para poder, digamos, cuidarte o preservarte desde algún lugar. Pero son calidades distintas. Sí, por eso No, pero hay un miedo que es ancestral, del que vos hablabas. Es decir, que le corresponde a la especie directamente, claro, que tiene que ver con la supervivencia. Sí, pero de pronto también hay un miedo que es producto del aislamiento. Es decir, como que el aislamiento potencia el miedo, hace que el miedo se haga cada vez más concentrado. Y la otra palabra que me explica la cuestión es egoísmo. Egoísmo viene del ismo, es decir, todo ismo es una ideología de alguna manera, ¿no? Una especie de ideología del ego. Si la ideología del ego, el ego se constituye en el centro del mundo, ¿no? Algo por ahí. Si estamos situados en el medio natural, es decir, el miedo tiene un sentido protectivo. Es decir, sin ese reflejo de autoprotección, de autocuidado, que es autocuidado y autoprotección. Es decir, cada individuo trata de sobrevivir a condiciones. Entonces, ese es un tipo de miedo, que hasta no es el miedo que a nosotros nos toca. Nosotros vivimos otro tipo de miedos, que son miedos que tienen más que ver con una construcción mental. No. Mental. Es la mente nuestra que inventa, arguye, estimula cierto tipo de actos mentales que lo llevan a no poder conectarse con el resto. Esto llega de numerosas maneras, no es que solamente llega por que uno... Es nuestra construcción de época. Estos días estábamos viviendo el tema de una confrontación que definitivamente va a ser la madre de todas las peleas, de todas que se anuncian de no sé cuándo y todo va a explotar. Y justo apareció el payaso Plin Plin anaranjado
que empezó a decir, no, va a ser hoy, no, va a ser mañana, y amenazó tanto que es como la de Pedro y el Lobo, ya no le cree nadie. Entonces, puso en contradicción todo el terror con el cual vienen imponiendo determinado tipo de plan que parece que es colectivo. Ahora, yo creo que nos fuimos dando cuenta de que no es tan así la cosa. Y que este miedo dicotómico o aniquilatorio... Primero, si llegara a suceder una cosa de ese tipo, no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de contrarrestarla. Salvo escondernos abajo de una cama bien fuerte, bien alta, o ponernos abajo del marco de algo. Si tiran una cosa por el estilo, no tenemos solución al tema. Porque los búnkers ya están ocupados y no hay lugar. Los pasajes a Marte ya se los sacaron. Ya está todo repartido. O sea, nos vienen trayendo como chicos para el colegio, de hace rato con estos cuentos del exterminio. Claro, en lo cotidiano vos te puede asustar quedarte sin trabajo, porque si te quedás sin trabajo no podés pagar más la tarjeta, y si no podés pagar más la tarjeta te echan del edificio y todos tus hijos empiezan a pasar hambre y después se van a comer, bueno, no sé, va a haber canibalismo y cosas por el estilo. Entonces, que la guita no alcanza. Nuestros bajados de los barcos lo decían. Hay un tema que se soslaya todo el tiempo, y es que el olvido de que nosotros somos una especie. Entonces, habiendo olvidado eso, porque las especies, por ejemplo, es decir, tienen miedo a otra especie. Es decir, los temas territoriales o los temas de poder, etcétera, los resuelven, y cuando está resuelto directamente está todo convivente. Y a la espera del ataque externo. Es decir, aquí el problema es que esto se ha vuelto para adentro, se ha vuelto a cada uno de nosotros como si fuera un ente aislado y que no tiene nada que ver con el otro, habiendo roto esta cuestión. En primer lugar, me parece que es resultado de la ruptura con la naturaleza que hizo el hombre. Primero rompió con la naturaleza. Cuando rompió con la naturaleza, cuando rompió con este clima del que habla Juan Elio Ortiz, cuando rompió con el río que vivifica todo y que tiene distintos nombres y que puede pasar de la totalidad de las aguas de Entre Ríos a la hierba que crece cuando el pie la pisa, no sé, de todas las escalas. Y si en este poema, por ejemplo, él recita luego los pájaros, los nombres de los pájaros que habitan todo esto, los nombres de las islas, los nombres de los riachos, los nombres es eso, es decir, habla de la totalidad. Y cuando se pierde la totalidad, y si se la pierde, cuando se la pierde de una manera, uno queda ante el abismo, ha perdido el contacto con lo que lo constituye. Él es eso, no es otra cosa. No es otra cosa. Él es 80% de agua. Eso es lo que él es. Digo, puede pensar en cualquier otra cosa, pero en realidad lo que es eso, ¿no? Digo, también, como para no hablar de la esencia, porque siempre se habla de la esencia, de la constitución material. Está constituido de la misma materia que está constituido todo lo que está alrededor, en distintos grados, en distintas calidades. Al romper mentalmente, como vos decías, con ese alrededor, es decir, ¿y cómo es? ¿Cómo se me hace que él rompe con el alrededor? Él rompe con el alrededor porque deja de rodear. Él ve frontalmente todo, ve lo que ve. Y lo que ve tiene, no sé, 40 grados, 45 grados, y no ve más nada. No ve la espalda, no ve los costados, no ve nada, no ve para arriba, no ve para abajo. Ve frontalmente. Y entonces cree que la realidad es esa visión parcial que tiene. Y entonces van estos muchachos a la luna y dan la vuelta, van por el otro lado, y se ve por primera vez la otra cara de la luna, que era un misterio ancestral, y se ve que la luna tiene otra cara, y que por ahí en la otra cara ocurre otra cosa. Yo no sé si es lo mismo, pero es otra cosa también, ¿no? Digo. Sí. No, y los primeros indicadores son esos, de que del otro lado de la luna se empiezan a ver otro tipo de fenómenos
de los cuales no se habla. Entonces es como una cosa medio... Todavía. Bueno, sí, algunos sí hablan, pero ¿Y qué se nosotros dice? vivimos contaminados de opinión pública, mañana, tarde y noche, de opiniones de otros, de una construcción colectiva que creo que ya llegó el momento de empezar a... Inventemos otra, cotonemos, empecemos a generar una visión un poquito más integrada con lo que nos rodea, con los otros seres de esto que Rubén decía, de esta especie de la que formamos parte y de la que nos sentimos enemigos, Claro. que es de locos. En vez de sentirnos protegidos por nuestra misma especie, nos sentimos en esa situación Amenazados. de vulnerabilidad y de no apoyo y de no protección, que ya está el intelecto humano desarrollado, la comprensión como para saberlo. En los niños pequeños, si uno se pone a observar, está más puro todavía el ser, está menos cascoteado. Luego van pasando cosas, pero vos ves cómo es la relación en un jardín de infantes, en una plaza, entre los chicos. Los chicos juegan, los chicos se buscan conectarse. Sí, pero rápidamente empieza a meterse ese virus que lo infecta todo, que es el virus de la clasificación, la separación por parte de los adultos, por parte del sistema mismo, ¿no? Ajá. Entonces, La competencia. La competencia, ¿no? La competencia. O sea, la competencia por llegar la rivalidad. ¿a dónde? Bueno, a complacer el poder, a complacer a alguien que tiene el poder para darnos libertad. La puta competencia, oligarquía sería. La competencia por acceder al beneplácito del que tiene el poder. La casta. No sé, claro. No, es que la corte, Y bueno, Por de darle- ahí viene, supongo. Por darle un nombre. por darle un nombre. Por darle un nombre. Ahora me parece que el tema, yendo un poquito a lo que planteabas, es que nosotros estamos peleados con nosotros mismos. Bueno, claro. Bueno, y como no nos reconciliamos con nosotros mismos, nos la tomamos con el otro. Entonces, No, en realidad, cuando uno está... Quizás cuando es uno- más filosófico, pero vemos en el otro cosas que tienen que ver más con Bueno, uno que ok, con el que- ok. Es que a alguien le tenés que pegar. No, está bien. A ver, Ok. sigo en el eje de si Sí. uno se relaciona para pegar Sí. como pegamento, Sí, digamos, no sí, para pegar juntura. para juntar, para la juntada, o se relaciona para el aislamiento, para la división. Claro. Si uno está predispuesto en cualquier ámbito, vínculo, lo que sea, o situación, digo, vas a comprar algo, o te juntás con un amigo, en el ámbito laboral. Si uno está abierto y predispuesto a que lo que te va a suceder durante, más allá del contexto, de todo lo que ya sabemos que está pasando, a mí me da la sensación que, como uniendo también lo que dice Pablo, esta cosa de cómo nos juega la mente en todo momento. Yo he hecho el ejercicio, por lo menos individualmente, que, no sé, ¿no les pasa a ustedes que, no sé, tienen que hacer una cosa, X, o en el momento en que yo estaba embarazada de mi hijo Simón, todo lo que veía en la calle era una embarazada o persona que, digo, porque Se la te cabeza empieza- está ubicada, mi mente está ubicada en encontrar eso. Bueno, si yo estoy en un mood o en una onda que es, todo es una mierda, el que está enfrente me va a cagar y qué sé yo, todo lo que yo haga a partir del día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, es todo lo que me rodeó, toda la gente que estuvo alrededor en esa circunstancia va a ser exclusivamente para eso. Lo que digo es que hay un ejercicio interno propio que a mí en ese sentido me parece que es una cosa individual, que es mirarse, pero no es desde el individualismo, sino que es un ejercicio diario que si lo podés poner en esos términos, digo, si uno se levanta en la mañana para hacer pegamento, para hacer división, bueno, ubicarse, ¿desde qué lugar te estás ubicando? Primero para arrancar el día, más allá de las circunstancias. Pero, Sí, perdón. Pregunta. El tema, eso por un lado, y está bien, es así. Ahora, si se planteaba el tema de la especie, se planteaba de la supervivencia, o sea, ese fragmento de animalidad Sí. está absolutamente presente en nosotros. Todo el tiempo. Ok, o sea, y en primer lugar, habría que reconciliarse con el monstruo.
Claro. Digo, Sí. con el alimanito que uno es. Es decir, ya empezamos por ahí, ¿no? Entonces, de pronto, es decir, lo que se me viene es el libro de Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que es comúnmente llamado en la Argentina El hombre y la bestia, ¿no? Que donde está este tema planteado de una manera fenomenal, en donde lo que hace el Dr. Jekyll es tratar de matar a la bestialidad que tiene, y es que se está matando a sí mismo, termina suicidándose. Claro. Es decir, digo, entonces, de pronto, este tema de la proyección que hablábamos, es decir, el enemigo, la construcción del enemigo, lo llamaría yo, ante la vida, cuanto más insoportable le resulta al sujeto, es decir, ese hombre del que yo hablaba que se encerraba en su casa y se creía protegido, es decir, o ese cada quien de nosotros que se encierra en su pensamiento y se cree Bueno, que es Casa Tomada de Cortázar. Sí, bueno, sí, en la literatura, en la poesía esto está. Está planteado, porque está todo el tiempo planteado de la dualidad que hay que decir, el cielo y la tierra hay que ponerlo en conciliación, porque si seguimos peleando con ese tema, el otro va a ser un enemigo siempre, porque es la proyección, como vos bien decías, del enemigo interno. Claro. Ok. Pero bueno, yo quería, ahora Pablo seguramente tiene algo para leer, pero ya estamos a 5 minutitos de que se nos vaya conectando el primer entrevistado que vamos a tener en este inicio de Sí, de claro. El ciclo. doctor Jorge Katzeuer. No, y como para ir introduciéndonos en tema, digo, hay algo que él como médico tiene, que me parece que también trasciende esta cuestión más individualista que vino teniendo la medicina, Claro. esta cosa de que vos vas a un médico y te dicen, no, para esto tenés que ir a tal, para esto tenés que ir al otro, para esto, entonces nadie te ve como un todo, con una humanidad, con todas sus circunstancias. Y bueno, es un médico que viene desde una perspectiva holística, que integrativa, utilizando distintas herramientas que no necesariamente son quizás las que estamos acostumbrados o son convencionales. Y bueno, vos, Rubén, comentabas que le había llamado la atención el nombre del programa, así que se llama Jorge Katzeuer, la persona que se va a conectar. Pero bueno, para ir diciendo Adelantando. algunas cosas que podemos llegar a profundizar en un ratito. Bien. Majo, decí las cosas que hay que decir porque nos vamos a olvidar. Las cosas que hay que decir es que estamos desde Radio Caput, que son las 16:26, que estamos en el estudio Chicha Mariani, con la operación técnica de Martín Loza y Ayelén Mancilla seguramente en un rato. Y bueno, aquí estamos disfrutando en vivo, saliendo por YouTube y también por www.radiocaput.com si nos querés escuchar como radio. Son las dos alternativas para que sigas el programa. Alucinación. En medio del mar de los piratas, mar de mercaderes onerosos, mar de fugitivos cercados y tesoros hundidos, mar del necio triunfo, y de poetas colgados en sus lunas, mar de ondinas y sirenas, silbando lo remoto y el futuro, bajo el viento de apacibles gaviotas, sobre la cresta del agua mastodóntica, hay una isla, Formentera. Despierta en cuanto la veas. Avisa que te llamen. Si algún mortal vislumbra antes su plateada cúpula arbolada, y recuérdame, si de lejos es como una línea de pura cocaína, brillando sobre el inmóvil espejo mediterráneo. Miguel Ángel Peralta, Miguel Abuelo. Jesús. Cuando estaba en Formentera, estuvo en Formentera, Sí, Miguel. sí. Pero mirá si de alguna manera no tiene que ver con esto que estábamos discurriendo. Y entonces la realidad, ante el terror, ante el pánico, ante el miedo, se convierte en un holograma. Claro, Y retroalimenta... Se niega el cuerpo, ¿no? Claro, La negación del cuerpo. Ok, sí. En primer lugar, la negación del cuerpo propio. Claro. Ya.
Ya está. Nos están avisando conectado. por cucaracha. Mira, justo, mira, dijimos la negación del cuerpo y Sí. estamos entrando en tema, ¿no? Claro. Un señor que sabe del cuerpo. Sabe del cuerpo Lo y vemos sabe en del algún cuerpo en lado. su integralidad. Lo Está podemos ver. entrando de a poco, esperen, tranquilos, Uy, bajen. hay ansiedad. La ansiedad. Ansiosos. Y acá está Jorge Katzeuer, desde Córdoba, en un congreso, el gran doctor Jorge Katzeuer. Sí, vamos todavía. ¿Qué cosa el Zoom, cómo nos ha acercado en cierto modo, ¿no? Ya. Esta porquería, ¿no? Donde las cabezas dialogan con las cabezas. En fin. Pero bueno, hay maneras de meter el cuerpo, che. Con un poco de lengua viva, a fuerza de chupetazos, se mete el cuerpo en la pantalla, ¿no? Porque tenemos cuerpo lingüístico, loco. Claro. Los cuerpos hablan, ¿no? Claro. Sí, claro que sí. Bueno, ¿cómo andan, che? Bien, muy bien. Decime. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me encanta que estén un espacio de comunicación en una radio que se llama Caput, me encantó. Sí. Y que se llame el programa Ecotono me gustó más. A ver. Vos sabés que cuando mi difunta esposa hacía el programa en lo de Pistochi, en Ritmados, yo le preparé una producción que hablaba del ecotono, y haciendo una comparación del ecotono con el jazz cuántico, ¿viste? Ya. Como que el ecotono es la imbricación entre dos sistemas donde se da la variación, Eso. ¿no? Donde se da la máxima variación. Y el ecotono tiene que ver con la salud, porque el organismo necesita pequeños fallos todos los días para hacerse robusto. Claro. Y si vos le sacás la posibilidad de oscilar la vara del equilibrista y le pones un medicamento y empieza a funcionar en forma militar, de pasito militar regular, y el equilibrista se cae, Claro. ¿no? Se rompe, ¿no? Esto vos sabés que, claro, porque lo dejás estaqueado en todavía, la medicina tiene la creencia de arreglar los números, que arreglar los números es lo correcto. Y eso ya es un paradigma de más de 100 años de antigüedad. Ya. Porque ¿qué hace el médico cuando vos llegas al consultorio? Si tiene la TSH alta, la bajamos con un poco de hormona tiroidea. Si tiene el calcio alto, lo bajamos con un poco de tal cosa. Y si tiene la presión alta, la equilibramos con la nifedipina. Y te están cagando porque te están quitando la posibilidad que tiene el organismo de hacer su variabilidad, su complejidad. Entonces, enfermedad no es perder la regularidad. No es perder la normalidad. Enfermedad es perder la complejidad, hermano. Claro. Y en el pensamiento también. Tienen a toda la población marchando a ritmo militar, medicalizada, llena de remedios. Y en el pensamiento también. No lograron los hijos. En el pensamiento también, digo. Por supuesto. Mirá, compuse acá para el Congreso un candombe que se llama Doctor Candombe. ¿Y sabés cómo se llama? ¿Qué dice la primera estrofa? Tal cual. ¿Quién gobierna el ambiente mental? ¿Quién quiere llevarlo a la locura? Muchachas y muchachos, vamos con rumbo equivocado. ¿Será si una larga era oscura? En el propio veneno está la cura. En realidad la guerra no importa la carrera armamentista, lo que se gasta en guerra. Aquí lo que importa es controlar el medio ambiente mental. Claro. Y eso es lo que totalmente. están logrando. La Sí, gente total. cree que facebookear un rato ya es hacer tu militancia. Y no activás un carajo, lo único es una ilusión dopamínica de que activás, pero no activás nada. Jorge, Bien. te quiero consultar ¿De algo. qué vamos a hablar hoy, chicos? Bueno, de lo que estamos hablando, ¿no? De esto, ¿no? Justamente Muy de esta Es lo que zona más me de gusta intersección, de la vida, ¿no? Sí. De lo que sostiene la vida y no de lo que de lo que la aniquila, ¿no? Justamente, ¿no? De todos Totalmente, aquellos componentes que hacen que la vida avance y nos sostenga y no que la aniquile en todos los órdenes, Mira. micro y macro. ¿Puedo contar algo relacionado con... Voy a poner el cuerpo en la pantalla. Cuando yo era médico rural, al lado de mi casa, en el jardín, yo vivía en una chacra de 2 hectáreas, ¿no? Y tenía 4 durazneros, 20 de octubre, eso, 24 de septiembre, creo que se llaman, o 24 de agosto, que flores tempranas,
y los duraznitos ya tenés en septiembre, en agosto ya tenés la flor, y en septiembre, octubre ya tenés los duraznitos. Y de repente un día me fijo bien y veo que las hojas del duraznero se están torciendo así. Y me acerco más y veo que las hijas de puta de las hormigas, sin pedirme permiso, me agarraron los 4 durazneros de campo de crianza de sus vaquitas, que son los ¿cómo se llama? Esos, son como pequeñas vaquitas de San Antonio que las ordeñan y le sacan la leche para darle a los honguitos, para que los honguitos eso se los dan a las pupas, ¿viste? Entonces le digo, estas hijas de puta no me pidieron permiso. Son 1000 durazneros, che. Entonces agarré un machete, me metí en la chacra del vecino, ¿viste? Para a través del alambrado, el monte puro. Y de repente me corre una sensación por la espalda terrorífica. Se me paran todos los pelos de punta. Estaba al lado del hormiguero que era tan alto como yo. Wow. Y las hormigas tenían 1 centímetro de largo de cuerpo. Entonces le dije, estas hijas de puta no me van a joder a mí. Y las rocié con nafta, le tiré un fosforito y lo incendié. Y yo en ese momento creí que hacía lo correcto para defender a mis durazneros. Pero no entendí nada, chicos, no entendí 3 carajos. Veía a las hormigas a través del fuego llevando los huevitos y me agarró un complejo de culpa. Que al día de hoy vengo pagándolo siendo una huerta orgánica en mi consultorio, pero de humanos, ¿viste? Muy bueno. Fue terrible. Esa lección... Ay, se Hola, frizó. hola, se frizó. Se frizó. Veníamos Realmente bárbaro. no Ahí está, es. ahí está. Hay que cortarla con la guerra contra la naturaleza. Claro. Creímos, se me pone inestable la conexión. Creímos que ganarle a las bacterias era lo correcto. Y nosotros tenemos 2 millones de genes bacterianos adentro. Somos cargueros de ecosistemas. Claro. ¿Me entendés? Sí, claro que sí. Es Puede que sí, ser que, es una ilusión. Jorge, ¿puede ser ¿Eh? que el ser humano sea un proyecto bacteriano? ¿Qué pensás de eso? Mira, las bacterias. Yo te voy a contar la verdadera historia de la trama, viste como en el Vaticano, que hay siempre una trama Sí. oscura, profunda, metida en bibliotecas bajo tierra, qué sé yo. Yo te voy a contar la verdadera historia. La verdadera historia es que las bacterias son súper sofisticadas, inventaron la guerra, inventaron la globalización, inventaron el polipropileno, inventaron la internet. Nosotros aprendimos todo de ellas. Vos sabés que cada célula de nuestro cuerpo tiene adentro mitocondrias. ¿Cuántas mitocondrias tiene una célula? 4000, más o menos, promedio. ¿Y cuántas cadenas respiratorias tiene adentro cada mitocondria para producir, a partir de glucosa y agua, el famoso combustible, nuestra famosa moneda de cambio de la energía, que es el ATP, y sacar dióxido de carbono como residuo? Bueno, tiene otras 4000, o sea que cada célula tiene 16 millones de cadenas respiratorias. Quiere decir que nosotros somos la friolera de... Nos quedamos en la friolera. respiratoria. Bueno, cada una de esas células... Nosotros somos la friolera de... Se quedó ahí. de ¿cuántas trillones de células tiene un ser humano? Y más o menos tendrá 300 trillones, 200 trillones. Bueno, y cada célula tiene 16 millones de cadenas respiratorias. Buah. Imagínate la complejidad de eso. Y todo funcionando al unísono. Bueno, ¿qué? Porque cada célula adentro nuestro es inteligente y tiene un aparato perceptivo y sabe, como decía mi amigo Miguel Greenberg, lo que es bueno para los judíos y lo que es malo para los judíos. Miguel Greenberg era judío, ¿eh? También vengo de familia judía, así que no lo tomen como un chiste. No, está claro. En esta época de tanto nazismo, como un chiste de humor negro, ¿no? Él decía así, y eso es bueno para los judíos y todos nos cagamos de risa, ¿viste? La célula sabe lo que es bueno para ella y lo que no. Ahora, ¿cómo esta medicina que tenemos y que domina todo por ley, que es vigilada por policías, por el ejército? Porque si fracasa el sistema de medicina de una sociedad, es como que se cae el gobierno también, porque la gente da por sentado su medicina, su dinero y su gobierno.
¿No es cierto? Bueno, ¿cómo es que llegó a pensar que la célula no era inteligente? Si tiene 3.500 millones de años de experiencia grabada adentro. Lo que pasa es que en la biología, en la historia de la biología y en la historia de la medicina hay errores que perduran en los libros de texto y a veces los científicos ni se dan cuenta de sacarlos. Y uno de esos errores es que el genoma maneja todo. Claro. Como dice otra de mis canciones, el doctor Candombe tiene otra estrofa que dice, ser humanista no te pone en un santuario si considerás al humano computador cerebral, un buque aceitoso de genes egoístas, programados para crear la ciencia del control total, con la mitad de personal laburando para la empresa, para el corporacomplejo tecnológico, médico, industrial, prefiero ser... Y la otra mitad para la guerra, prefiero ser animal. Claro. Yo, en relación, ¿no? Jorge, Entonces, en relación a esto te quería ocurre consultar. que cada célula... Te quería Sí, hacer una decime. consulta. Porque Sí. quería contarte que justamente al principio del programa el tema de hoy tenía que ver con que si nos ubicamos para hacer pegamento o para hacer disolvente como seres humanos, ¿no? Esa era como Mira, no lo escuché eso, che. como la pregunta. Y en relación a esto, vos llevás adelante una terapia que es la terapia neural, por un lado, pero aparte Sí. tenés una visión como completa del ser humano, no solo por lo que estás contando, sino también que este mismo control al que haces referencia, de alguna manera hizo que lo que es la medicina, digamos, que conocemos o que nos impusieron, nos trata como si fuéramos, digamos, nos duele algo y nos manda un médico especial, no hay una cosa integral, ¿no? Y quería saber qué diferencia vos lográs con el tipo de terapia que llevas Está bien que me adelante. bajes de un ondazo del delirio que está. No, pero es verdad. ¿Cómo llegó a creer esta medicina que tenemos, que en realidad es el mejor maletín de primeros auxilios que supimos conseguir los humanos? Para vivir en grandes ciudades, te permite, viste, enfrentar diversas cosas, te permite entrenar un personal médico con cierta rigurosidad, a que no entre cualquier gila a meter mano, etcétera. Yo no soy un ludita, un fundamentalista, pero yo te decía, la diferencia es que nosotros no consideramos, hablando de Pasteur y de Bernard, no consideramos que las bacterias sean el enemigo, sino que el terreno es lo importante. Y vos sabés que en el Instituto Pasteur, hace unos 30, 20 años, se descubrieron las libretas de Pasteur que estaban escondidas en el busto, que Pasteur eran las libretas de Pasteur que se las dio a su nieto para que las cuide, donde él confiesa a Bernard y a Bellamy, que eran sus contrincantes, que tenían razón. Y dice, no solamente ustedes tienen razón de que el terreno lo es todo, lo anímico también lo es todo. Claro. Entonces, Eso cambia todo. a nosotros cada vez que nos infectamos nos dan 7 días de antibiótico, ¿no? Sí. Sí. Y con 3 tomas bastaría. ¿Por qué? Porque con 3 tomitas de antibiótico, en lugar de 7 por 3, 21, vos bajás un poquito la población bacteriana y dejás que el cuerpo se haga cargo del resto. Claro. Entonces salís fortificado del asunto y no arriesgas tu vida. Ahora, 7 días de antibiótico, es mucho. Pero bueno, al margen de eso, las diferencias entre la medicina que yo hago, que se llama terapia neural, que la aprendí mientras era médico rural en San Marcos Sierra, viví 8 años ahí en el campo, o sea que yo estaba al lado de la medicina de la curandera, del paisano que curaba con la tinta china a los herpes, a los pacientes con herpes. Un paisano me curó la plantación de maíz, 1,5 hectáreas me la curó de palabra, la tenía llena de gusanos. Y al otro día no quedaba ninguno. Quiero decir, más allá de eso, yo hacía un cóctel de otras medicinas y cuando conocí la terapia neural dije, oye, esto era lo que me faltaba. Y me fui a estudiar a Colombia. Cuando volví, fue interesante. Durante 2 años atendí a todo el valle, a toda la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque venían los testigos de Jehová y me traían todos los pacientes que iban casa por casa, detectando que tenían enfermedades incurables, resistentes a todo tratamiento. Entonces yo hice una especialidad en tratamiento de padecimientos incurables, ¿viste? ¿Y con qué? Con terapia neural. Y la gente se curaba. Se curaba
de infertilidad, sin causa aparente, se curaba de todo, de esclerosis múltiple, se curaba de cáncer de próstata, se curaba de asma, de nefritis, de glomerulonefritis, de atrofia renal, de cualquier cosa se curaba. Era impresionante. No es que esto sea una medicina cúralo todo. Nosotros ponemos una única sustancia que es un anestésico superficial en microdosis, en puntos que elegimos según la historia individual de cada persona. Entonces, nuestra estrategia no es combatir el síntoma de hoy como hace la medicina. Nuestra estrategia es conocer la historia individual de esa persona. Claro. Y a partir de eso detectar cuáles son los puntos de memorias irritativas más grosas que tuvo la persona y las más antiguas. Y vamos ahí con la aguja y así esté en la otra punta del cuerpo, al paciente se le van todos los síntomas. Claro. Por ejemplo, me trae 100 mujeres con dolor de cabeza de 20 años de evolución, una se cura con una inyección a los plexos uterovaginales, la otra con una inyección en la cicatriz de la amigdalectomía, la otra con la inyección a la cicatriz de la cesárea, y así sucesivamente. Todos tratamientos diferentes para cada persona. ¿Conocés 2 personas que sean iguales? No. ¿Que hayan tenido la misma historia? No. No. Bueno, esa es la principal diferencia con la medicina. La medicina que tenemos hoy, y que para mí, bendito sea, ha sido muy manipulada, todo lo que quieras, pero bueno, cuando las papas queman, todos vamos al hospital, chicos. Sí, es cierto. Entonces, eso sirve si me pasa un auto por encima, pero si tenés una enfermedad crónica, si tenés una enfermedad degenerativa, si tenés una enfermedad con rebrotes, etcétera, no sirve de nada querer controlar lo incontrolable. ¿Me explico? Porque somos un sistema ultra complejo, funcionamos totalmente alejados del equilibrio, porque el equilibrio verdadero es la muerte. Cuando equipara la energía con la entropía, te moriste. Nosotros somos antientrópicos. Es decir, nosotros surfeamos gradientes de energía para durar 80 años. ¿Me explico? Sí. Así que somos surfistas de tsunamis, de olas de tsunamis de energía que vienen del Sol. Por lo tanto, lo del efecto invernadero, a ver, puedo ser un poco boca sucia como verdadero médico rural. Me importa un culo, mirá, porque en realidad, claro que es el efecto de que el norte global nos tire la basura al sur global y que se hagan cargo. Pero no se preocupen, ciertamente lo que tenga que ocurrir va a ocurrir, es lo lógico, la naturaleza aborrece los gradientes. Entonces, si viene tanta energía del sol, es lógico que el planeta se caliente un poco. Ahora, imagínate un hormiguero a bordo de un tronco en llamas, circulando por el universo. ¿Te imaginas el caos que es eso? Bueno, a lo que voy es, a mí me gusta, y lo hablo mucho con los pacientes, a mí me gusta acreditar que realmente nosotros somos los ignorantes, los médicos somos los ignorantes, y la inteligente es la naturaleza, y nosotros nos alejamos de ella. ¿Saben de quién aprendimos medicina? De las hormigas. Claro. Las hormigas, en un 60% de su hormiguero, son quirófanos. Le ponen patas de palo. Le ponen emplasto de hierbas medicinales a las que vienen de reventar un termitero o heridas. Las protegen, las cuidan. El 60% del hormiguero son quirófanos, chicos. De ellas aprendimos. Y después te quieren venir a vender la estatina. ¿Me explico? Claro. Mira, yo le digo a los pacientes Jorge, así. te estamos viendo en este momento, para los que nos vean en YouTube. Ahí está. Me querían filmar también, yo me acerqué el micrófono. Bien, dale. Ahí está. Siempre le digo a los pacientes, ¿tenés 3 minutos de más? Porque yo sigo viviendo en el campo, ¿viste? Tengo tiempo para todo. No, sí, doctor, no tengo apuro. Yo quiero que vos decidas dejar la estatina. Ojo, yo me la banco si aparezco en una zanja después, Le digo, entonces le dibujo una hormiguita. Y le digo, mira, hay 7.000 especies de hormigas conocidas en el planeta. De las 7.000, el 95% vive en hormigueros de más de 10 a la 9 hormigas. El 5%, 10 a la 9 son 100.000 millones. Ok. O 10.000 millones.
10 a la 9, 90, 10 mil millones. 10 mil millones. Entonces, cuando pasan ese número se vuelven automáticamente inteligentes. Les emergen nuevas propiedades donde saben dónde queda el hormiguero, dónde ir a buscar morfi, entran a entrar al cuarto de las pupas a intervalos regulares sintonizados con los ritmos lunares. Es fabuloso. Tienen más de 50 actitudes cognitivas humanas. Se comunican, se orientan. Y las otras cinco parecen borrachines de calle. O sea, son muy bohemias, ¿viste? ¿Por qué? Porque no superan ese número. Entonces le dibujo una carita al lado y le digo, este sos vos. Y tenés acá 2 lóbulos cerebrales con más de 10 a la 9 neuronas. Y con encima 10 a la 10 glías, que desde el año 2007 le dieron la razón a un antecesor de la terapia neural, que se llamaba Schleich, en Alemania. El tipo dijo que las glías eran las socias al 50% de todas nuestras facultades. Y ahora le dieron la razón. Lo dijo hace 120 años. Entonces, quiere decir que este hormiguero es súper inteligente y este que tenés acá en el marote es un perfecto pedazo de pelotudo que le da derecho al médico a decir que se equivocó. ¿Y será que el pelotudo es el médico? Le digo, larga esa satina ya, le digo. Claro. Yo tengo una Ahora duda entendés por qué te digo que si aparezco en una zanja, no se preocupen, estoy preparado para morir. Doctor, ¿de qué es el congreso que está participando ahí? Mira, desde hace 30 años atrás que empecé a hacer esta medicina, dije, ay Dios, si le podemos meter un caballito de Troya a las universidades zombies y podemos lograr que en cada APS del país, atención primaria de la salud, haya un neuralterapeuta, gol de media cancha. Claro, obvio. Claro. Entonces los laboratorios van a tener que empezar a fabricar lo que realmente necesitamos. 30 años después de un grupo fantástico de colegas que venimos trabajando ininterrumpidamente, movilizados como en tiempo de guerra, 20 horas por día, tenemos 4 universidades argentinas que ya tienen terapia neural como parte de sus programas. Vamos. Y estamos formando médicos jóvenes, recién recibidos. El año que viene empiezo a dar terapia neural en la universidad pública antes de recibirse gratuitamente para que los chicos se motiven, la tienen como materia electiva. O sea, nos decidimos a que esto va a cambiar si nos cargamos las pilas. Y está cambiando. Ayer estuvo cenando con el grupo de docentes el ministro de Salud de Córdoba. Bien. Y escuchaba cómo hicieron nuestros colegas suizos que están acá para estas jornadas de capacitación internacional en terapia neural, cómo hicieron para que en Suiza la terapia neural sea gratuita para todo el mundo. Y es fabuloso realmente aprender unos de otros, comunicarnos, protegernos, cuidarnos la espalda. Hay una federación mundial de asociaciones de terapia neural en los principales países que ya en casi todo el planeta. En América Latina tenemos ya prácticamente... tenemos terapia neural en la universidad, en Colombia, en Guatemala, en México, en Brasil, en Chile, en todos lados, ¿viste? Está brotando como hongos. Quiero decir, se dieron cuenta de que nadie puede controlar lo incontrolable. Y la gente le tenía fe a las multitudes, pero resulta que un minúsculo grupito de Davides contra Goliat venimos ganando. Hermoso, hermoso. Probablemente cuando andes por acá en Buenos Aires estaría lindo continuar la conversación. Y que vengas a la radio. Bueno, cuando quieras, yo para hablar de esto me encanta poner, viste, que me hagan más preguntas. Claro, porque los ecotonos tienen que ver con esta orilla. Precisamente en estos márgenes se está cocinando el asunto. Exacto. Bárbaro. El organismo al final es música, chicos, así exacto. Es lindo ver cómo se imbrican las mentes de los músicos en una banda y se van haciendo ecotonos cuando uno sale a tomar el solo y los demás pasan a un segundo plano. Vos pensás que el organismo es como una banda de jazz cuántico, con instrumentos de femtomilímetros a instrumentos de 2 metros, porque hay una neurona que va desde el cerebro hasta el pie, ¿no? Yo tengo una duda de intriga. Quiero saber por qué le dicen al médico del rock. Por otro lado, está el tema de
la recuperación de la memoria de la especie. Sí, que está planteado en la totalidad de la mente de las hormigas, así como conciencia del hormiguero. Es decir, que la especie tiene una conciencia que debe recuperar, que ha perdido con su aislamiento, que ha perdido con su pelea contra la naturaleza, que ha perdido con la pelea contra sí mismo, que ha perdido con la pelea con el otro. Sí, tenemos que tener más humildad y darnos cuenta que nos fuimos al carajo, ¿viste? Lo sabemos ¿Por qué me llaman el perfectamente. médico del rock? Y porque yo nací a la vida por el rock and roll. Sí. Cuando tenía 12 años y fui en Miramar, me llevó un primo y me hizo pasar de colado a un recital de Pescado Rabioso y totalmente narcotizado por los vagos de Pachuli y embellecido por las poesías y las ilustraciones de Escher que me dieron en la entrada. Mi vida cambió para siempre. Nunca volví a ser el mismo. Muy bueno. La música nos salvará, chicos. Más vale, más vale. Jorge, estamos ya que se nos va yendo el tren del horario. Listo. Me llaman por eso el médico del rock porque yo toco rock and roll, canto rock and roll, me gusta el rock and roll. De hecho, trabajé con Pistocchi toda la vida en las revistas y bueno, viste, uno se va contagiando de Miguelito Abuelo que me enseñaba los temas, viste, de hacerle un reportaje a B.B. King y en fin. Okay. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. La seguimos. No, gracias en a breve, ustedes, chicos, Jorge. un gusto, un gustazo. Chao. Un gustazo. Gracias. Chao, 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 Jorge, chao. querido. Nos vemos pronto, abrazo. Abrazo. Chao, chao. Bueno, acá quedó fue. picando la pelota y es interesante cuando desde otro punto de vista estamos diciendo algo muy parecido. O sea que este tema del ecotono... Creo que, perdón, ya está, que nosotros cuatro lo estemos hablando, ya está en el aire todo Sí, esto. claro. Y eso es algo positivo, ¿no? Estamos en un... eso Pero es algo viste muy como positivo. el tema del estado de ánimo, ¿no? Empezamos hablando desde el miedo. Sí, El ser humano es medio como esto que decía Jorge, ¿no? Un compuesto de estados de ánimo variables. Como es un día, un día Claro. vos salís a la mañana, llueve, hay vientito, salen nubes, se van las nubes, no es que es todo parejo. El estado de ánimo tiene mucho que ver con nosotros y esa variabilidad. Pero cuando empieza esta historia del miedo, es como que queda un pensamiento brutal que absorbe todo, que es como una especie de Como antimateria, ¿no? Que se va empezando a llevar es lo que necesitamos, que es darle respuesta a cada circunstancia, y empezamos a hacer mecánicamente exactamente lo mismo, que puede funcionar en una situación, pero no en todas. Claro. Cuando vos empezás, eso es repetir patrones, está explicado en todos lados. O sea, esto que decía de que el hormiguero evoluciona, la humanidad ha evolucionado. Esta idea de que somos todos tontos, de que... No, hemos sido tratados como estúpidos, claro. con el fin de ser la pupa, eso que él hablaba, ¿no? Para alimentar el honguito que se le da a no sé quién y esa historia. Entonces, no hay una respuesta para todos. Porque nadie es igual a otro. También lo dijo lo Jorge. dijo Esto es perfectamente. importantísimo. Y si nadie es igual a otro y somos una multitud infinita, estamos ante el misterio. O sea, cuando hablamos del ser humano creemos que es un ente, que el ser humano es eso. El ser humano es infinitamente complejo, como el universo directamente. Yo les voy a contar una anécdota muy cortita, si me permiten. Sí. Cuando Santiago, que es tu sobrino, era chiquito, en San Marcos Sierra, porque tiene que ver con todo, me pregunta, tenía 4 años Santiago, me pregunta por qué yo camino así. Les cuento a quienes nos están escuchando por radio, tengo una forma distinta de caminar que el resto. Y yo le contesté, siempre daba la explicación, ¿no? Claro. Lo miré y le dije, porque soy original. Total. Y se quedó, ¿no? Y que era original, porque tenía 4 años. Le digo, el día que vos encuentres una persona que camine igual que yo, Sí, voy a dejar de ser original. claro. Pero lo dije también en ese momento pensando en esto, que en realidad a partir de eso yo me puse a mirar cómo caminaba todo el mundo y no encontré una persona que camine igual que otra.
porque como todos somos distintos, estoy poniendo un ejemplo muy concreto, pero, ¿no? No hay nadie que camine igual que uno, o sea, y esa diferencia que uno nota en el otro, y esta búsqueda de normalidad o de esta de encajetar a todos en el mismo lugar. Bueno, si partimos de la base que entendemos y aceptamos que todos somos distintos y que en realidad ¿dónde está el ecotono que nos une? Creo que en el ecotono el que nos une es, o sea, estamos todo el tiempo ante esto, ¿no? Ante dominar o escuchar, ¿no? Y en ese ejercicio vos suspendiste tu ansia de dominar la existencia y viste al otro, ¿no? Eso me parece... Y también que te viste a vos mismo. Porque claro, cuando vos, es sentir lo que uno hace distinto a los demás lo que le empieza a dar potencia. Es como al revés. Nos fuimos educando para admirar a otros. Cuando a los otros, nosotros son otros. A uno mismo, uno tiene que empezar como a hacer esto de la introspección, es empezar a reconocer qué hay adentro de esta hormiguita que cada uno es. Ahora una cuestión que es una paradoja. Sí. Y para cerrar, porque ya no sé. Yo tengo un texto para cerrar. Todas las hojas de un árbol son absolutamente distintas y todas componen el árbol. Sí. O sea, de pronto, es decir, somos distintos y estamos hechos de la misma materia todos. Somos distintos y somos iguales al mismo tiempo. Es muy difícil para la mente poder concebir esto. Cuando lo concibe, está iluminado. Claro. Bueno, y iluminadamente nos vamos hasta el próximo jueves. Con un poema. Un poemita acá. No sé si calificarlo como poema, pero lo escribí apenas una hora antes de venir acá. Dice... Vale. Si algo entendimos quienes crecimos al calor de la palabra rock, es que este vocablo señalaba siempre en dirección al fuego. Una doble dirección. Por un lado, encendía la fogata del encuentro humano, y por otro lado, señalaba el peligro, al cual debíamos estudiar y comprender para poder trascenderlo, o crear algo que nos ayude a doblegar ese monstruo. El rock señalaba al enemigo o al problema, lo identificaba. Para ello debía usar el cuerpo y el movimiento. La quietud monolítica de la roca siempre fue un problema para quienes fuimos movidos tempranamente por esas temperaturas. Hasta el jueves que viene. Ecotónicos, nos vemos. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica.